día de hoy, aún continuando viendo esos atributos de bondad, tienen que ver con la naturaleza buena de nuestro buen Dios. Vamos entonces a ver hoy la misericordia de Dios. Es el atributo. Como lo hemos dicho, este atributo tiene que ver con la bondad de Dios. O sea, no es que sea un mismo atributo con la bondad, sino que es un aspecto de la bondad de Dios en el cual Dios se dispone a aliviar el sufrimiento y la miseria de los pecadores o de las criaturas caídas, hablando del hombre o aquellos que están bajo maldición. Entonces ahora entramos a hablar de la creación en general y otorgarles bendiciones y favores gratuitos. Les voy a dar la definición de acuerdo a lo que dice el pastor Stephen Charnock. La misericordia divina debe ser definida como la inclinación de la voluntad de Dios para aliviar el sufrimiento y la miseria de los pecadores y para otorgarles bendiciones y favores gratuitos sin considerar sus méritos, sino solo por su bondad y amor. Vuelvo y repito, mis hermanos, esta definición. La misericordia divina es la inclinación de la voluntad de Dios para aliviar el sufrimiento y la miseria de los pecadores y para otorgarles bendiciones y favores gratuitos sin considerar sus méritos, sino solo por su bondad y amor. La misericordia no es lo mismo que la gracia, pero en la Biblia la misericordia sí está muchas veces relacionada y se le menciona junto con la gracia. Otros nombres que reciben o que, digámoslo así, se traducen para hablar de la misericordia de Dios es la bondad, la compasión de Dios. Compasión o bondad también tienen que ver en muchas ocasiones con la misericordia en las Escrituras. Ahora, aunque la misericordia se pone al lado de la gracia muchas veces, y la gran mayoría de veces así aparece en las Escrituras, y aunque la misericordia sea un aspecto de la bondad de Dios, se diferencia de las mismas. En primera instancia se diferencia de la gracia, hablando de la gracia, porque la gracia es aplicada a los elegidos exclusivamente, a los elegidos para salvación, a los salvos, no a los réprobos, como lo dijimos el domingo anterior hablando de la gracia. La gracia solo aplica a aquellos que han sido elegidos para salvación, a los salvos, a los cuales Dios ha querido dispensar su salvación por su soberana voluntad. Mientras que la misericordia se manifiesta a todas las criaturas. Ojo, criaturas caídas bajo maldición, pero criaturas terrestres. Y ya vamos a hablar de eso un poco en un momento. La gracia no se menciona hablada sobre los réprobos en las Escrituras. Siempre se menciona hablada sobre los elegidos. Pero la misericordia sí se menciona en las Escrituras en innumerables pasajes sobre todas las criaturas sobre esta tierra. Ahora, otra diferencia entre la gracia y la misericordia es que la gracia no tiene como objeto solamente las criaturas caídas terrestres, o sea, al hombre y la creación bajo maldición. La gracia no tiene como objeto exclusivo a las criaturas caídas, o sea, al hombre y la baja creación. Cuando hablo de baja creación me refiero a la tierra, los animales, ¿sí? Sino que también tiene como objeto a criaturas angélicas, hablando de la gracia. Por ejemplo, los ángeles que retuvieron su integridad fueron guardados por la gracia de Dios. Ellos ven o reciben gracia al igual que los escogidos, ¿sí? Los ángeles que no cayeron retuvieron su integridad,
por la gracia de Dios. Ellos fueron escogidos por Dios. Sin embargo, estos mismos ángeles no son objeto ni han experimentado la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque esos ángeles no han caído en miseria ni han experimentado tampoco la maldición de Dios. Entonces, esos ángeles caídos no experimentan la misericordia de Dios. Recuerden la definición que damos acerca de la misericordia. La misericordia de Dios es la inclinación de la voluntad de Dios para aliviar el sufrimiento y la miseria de los pecadores. Un ángel no caído, o sea, estoy hablando de los ángeles que han guardado su integridad, no han experimentado miseria. Ellos están en goce perpetuo todavía. Perpetuamente y para siempre están gozando del deleite y de las bendiciones celestiales. ¿Han experimentado ellos miseria alguna? No, en ningún sentido. ¿Necesitan ellos misericordia? No. Y no la van a poder experimentar. Pero la creación caída, hablando de los hombres, sí la experimentan. Sin embargo, hermanos, los ángeles caídos bajo maldición tampoco están experimentando la misericordia de Dios. Así que la misericordia de Dios es algo que experimentamos solo, voy a decir en estos términos, las criaturas caídas y bajo maldición que estamos sobre esta tierra. Pero las criaturas angélicas no experimentan misericordia. Algunas de ellas han experimentado gracia, pero no han experimentado misericordia. Esto es un atributo que se revela o que es manifestado a nosotros, en los cuales Dios sencillamente ha querido manifestarla. Ahora, ¿quiere decir esto que la misericordia de Dios apareció en Dios en un momento determinado? No. La misericordia, como todos los atributos de Dios y como todas las profesiones de Dios, es eterna, ha estado siempre en Él. Pero el ejercicio de la misericordia para con nosotros es desde la caída en adelante. Hablo del ejercicio. Esto quiero aclarar que cuando hablamos del ejercicio no estamos hablando de la presencia de la misericordia de Dios en Dios. Ahora, hemos dicho muchas cosas sobre la misericordia. En primera instancia, que es la inclinación de la voluntad de Dios para aliviar el sufrimiento y la miseria de los pecadores y de los que están bajo maldición y otorgarles así bendiciones y favores gratuitos sin considerar sus méritos. Esa es la definición. Hemos hecho una distinción entre la misericordia y la gracia. La gracia la reciben criaturas angélicas y los salvos, solamente los salvos. La misericordia la experimentan solamente las criaturas caídas bajo maldición, pero terrestres, porque las criaturas angélicas caídas no reciben misericordia, ni la experimentan. ¿Dónde dice la Biblia todo eso, hermanos? Bueno, mis hermanos, las Escrituras tienen innumerables pasajes donde se revela todas estas cosas. Y yo sé que de pronto tendrán mucho interés en escuchar acerca de esas cosas misteriosas, de la misericordia no aplicada sobre los ángeles caídos o sobre los ángeles. Ya lo vamos a ver con detenimiento en un momento. Pero vamos a empezar considerando primeramente el aspecto de la misericordia de Dios, en el cual decíamos que es la inclinación de Dios de hacerle bien a sus criaturas caídas que están bajo maldición. Vamos a ver primeramente ese aspecto en el cual decimos que la misericordia de Dios es esa inclinación de su voluntad para aliviar el sufrimiento y la miseria de los pecadores. Acompáñenme al Salmo capítulo 103, versículos 8 al 14. Salmo 103, versículos 8 al 14. Y allí vamos a encontrar claramente algunas cosas que nos muestra el texto respecto a la misericordia de Dios. Salmo 103, versículo 8 al 14. Nos dice la palabra del Señor: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Al menos hay 4 cosas que nos muestra el texto sobre la misericordia de Dios, al menos. En este texto podemos ver 4 cosas que nos muestran sobre la misericordia de Dios. Lo primero es lo que el verso nos dice, la parte nos dice en el versículo 8. Nos dice que misericordioso y clemente es Jehová. Ahora, el texto habla de clemencia. Piense y considere a un hombre o a una persona que cuando ve a alguien que lo ha agraviado, pero que está en una condición mucho más baja, se conmueve porque sabe que no es nadie o no es nada para hacerle frente. Y se refrena, y antes de hacerle bien, más bien considera hacerle antes de hacerle mal, considera hacerle algún bien. Y en este sentido, la paciencia de Dios también nos revela un aspecto de la misericordia de Dios. Cuando Dios se refrena de tratar al pecador como lo que es, y no le da el pago conforme a sus impiedades, sino que se conmueve, está manifestando misericordia. Ahora, no podemos imaginarnos a Dios como un ser con pasiones como las nuestras. Pero lo que sí podemos ver a la luz de este texto es a un Dios que cuando nos ve en nuestra ruina, en nuestra miseria, no se complace en nuestra condición. Por el contrario, cuando Él ve a su creación bajo su propia maldición, se compadece. Eso es lo que el texto nos muestra. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando Dios ve a su creación bajo la maldición divina, se compadece. Por otro lado, lo segundo que el texto nos muestra respecto a la misericordia de Dios es que por este atributo no recibimos conforme a nuestros pecados ni conforme a nuestras iniquidades. La misericordia no toma en cuenta lo que hacemos o dejamos de hacer. Simplemente nos ve como criaturas miserables, receptoras de compasión divina. Eso lo dice el versículo número 9. Y el versículo 10. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La misericordia no toma en cuenta lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que nos ve como criaturas miserables. O sea, allí es lo que nosotros podemos decir como, voy a hacerle una breve descripción, como cuando usted ve a su hijo pequeño de brazos todavía haciendo una pataleta. Usted dice, ese niño es tan pecador, merece corrección, ¿sí? Pero al usted verlo ahí tierno allí, no es que usted se complazca en la pataleta que está haciendo, sino que usted ve y es muy pequeño, es muy frágil, es tan frágil que no voy a darle conforme a lo que está haciendo, no voy a hacer con él conforme a su pataleta, voy a compadecerme de él en cierto sentido. Tercero, yo sé que la ilustración no es muy acorde, pero creo que me entienda, es ver a la criatura y no tratarlo como merece, sino verlo con compasión. Lo tercero que podemos ver en el texto es que la misericordia de Dios sobre los creyentes son engrandecidas sobremanera. O sea, los creyentes, ahora hablando específicamente de los creyentes, pueden ver las misericordias de Dios y experimentarlas más ampliamente. Mire lo que dice el versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sí lo ven? Entonces, si hay una persona que puede experimentar o ver más ampliamente la misericordia de Dios, son los que le temen. Y el último aspecto que nos muestra este texto sobre la misericordia, o que quiero señalarle, es que es por este atributo de la misericordia de Dios que nuestros pecados no son vistos en nosotros. Y quiero aclarar lo siguiente: no es que Dios haga una división entre el pecador y su pecado, sino que la manera como Dios ejecuta la misericordia es viendo a la criatura como lo que es en el estado que el pecado la ha puesto. ¿Cómo se ejecuta la misericordia de Dios en nosotros, las criaturas caídas? No viendo al pecador como lo que es, sino considerando a la criatura en la condición que el pecado lo ha puesto. Mira lo que dice el versículo número 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Porque como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Mira lo que dice ahora. Se acuerda de que somos polvo. Entonces, considérelo de esta forma. Nuevamente pongo la ilustración del niño. Usted ve al niño ahí en su pataleta, ¿sí? Pero usted no ve al niño, digámoslo así en el caso del padre, como lo que es, un pecador que merece el infierno. Usted ve al niño como una tierna criatura que necesita corrección. Usted no ve el pecado como tal, aunque muchas veces nosotros sí vemos directamente el pecado, ¿sí? Nos vamos en castigo, ¿sí? Pero de alguna forma separa, y lo que Dios mira es la condición en la cual el pecado nos tiene a nosotros. No nos ve como los pecadores que merecemos. Como Dios ejecuta su misericordia es no viéndonos como los pecadores que merecemos el castigo, sino todo lo contrario, como aquellos que están sufriendo por causa del pecado. Es así como se ejecuta la misericordia de Dios en nosotros. Como un padre ve a sus hijos y se acuerda de que somos polvo. Y esto que el texto del Salmo que hemos leído, Salmo 103, nos dice, no contradice ninguna otra parte de las Escrituras, por el contrario, es apoyado precisamente por textos como Lamentaciones 3:22. Vaya conmigo a Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Y ahí encontramos perfectamente nuevamente esta misma definición o el concepto de lo que hemos dicho de la misericordia. Miren, Lamentaciones 3:22 nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué razón no hemos sido consumidos? Por la misericordia de Jehová. Quiere decir que ¿merecemos o no ser consumidos por Dios? Sí, claro que lo merecemos, por nuestro pecado, por lo que somos, por lo que el pecado ha hecho en nosotros. Pero ¿qué pasa? En la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. No nos ve de esa manera como el objeto de la ira inmediata, sino como lo que el pecado ha hecho en nosotros. Nos ve nuestra condición. Y este nos sigue diciendo, porque nunca decayeron sus misericordias. La razón por la cual el pueblo de Israel no fue consumido en ese momento, de acuerdo a lo que dice el texto, es por la misericordia del Señor. La razón por la cual la gente hoy día no somos consumidos, los hombres, por la ira de Dios, no es por algo que nosotros hayamos hecho o dejemos de hacer. Es por la misericordia de Dios. Se acuerda que somos polvo. Se acuerda que hemos sido malditos por causa del pecado. Se acuerda de que somos esclavos del pecado. Dios no lo ve a usted como alguien que, bueno, sí, merece que haga algo por él. No. Cuando Dios nos ve a nosotros, sencillamente nos ve como que, voy a decirlo en estos términos, pobrecito, mira lo que el pecado ha hecho en él. Qué miserable criatura. Me conmueve verlo en esa situación.
Así es como Dios nos ve a nosotros, los hombres. Es un Dios que se conmueve. Hay un texto en el libro de Ezequiel que ilustra muy bien este atributo, que no lo tengo a la mente en el momento, por eso no quería, pero es cuando el texto nos muestra ya a Dios considerando cómo encontró a Israel. Y lo ilustra como una bebé envuelta en su sangre, allí hedionda, llena de pudredumbre. Dios se conmovió, dice el texto allí, la limpió, la lavó. Esa es la manera como Dios nos ve a nosotros en el pecado y lo que el pecado ha hecho en nosotros. En cuanto a que la misericordia de Dios es para con todos, mis hermanos, no es sino meditar en el Salmo 145, versículo 9, en donde dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Salmo 145, versículo 9. En el Salmo 36, versículo 7, nos dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Los hombres en general se amparan bajo la sombra de las alas del Señor porque las misericordias del Señor son preciosas, son innumerables. Y es interesante porque el Salmo 36, algo que he citado ahorita, comienza el salmista a hablar de los impíos. No hay temor de Dios en sus ojos. Ellos hablan iniquidad. Sus palabras son iniquidad y fraude. Sin embargo, hasta los cielos llega la misericordia del Señor. Se compadece aún incluso de los impíos. Eso es de lo que el Señor habla cuando nos dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Ahora, en cuanto a que Dios no aplica su misericordia a las criaturas angélicas, considere por ejemplo Hebreos capítulo 2, versículo 16. Hebreos capítulo 2, versículo 16, allí nos dice claramente lo siguiente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Mira bien lo que dice ahí. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Recibieron los ángeles socorro alguno de Dios en sus prisiones eternas? ¿Han recibido algunos ángeles misericordia de Dios estando en sus prisiones eternas y en su maldición? La respuesta claramente aquí, hermanos, es no. Con los ángeles Dios no ha sido movido a compasión. Solamente con nosotros. Esta baja creación. La Biblia claramente nos muestra todo esto, y si usted sigue buscando más textos acerca de la misericordia de Dios, va a encontrar claramente que es sobre su creación caída bajo la maldición terrestre, ¿sí? Sobre todas sus obras, ciertísimamente, y mucho más especialmente la pueden ver y apreciar los creyentes. Uno de los atributos que más se alaban en las Escrituras es la misericordia de Dios. Sin embargo, hermanos, vamos a considerar ahora las características de la misericordia de Dios. Vamos a ver las características de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es inmutable, no cambia, es constante y fiel. Aunque el ejercicio de la misma pueda ser restringida, no quiere decir que Dios deje de ser misericordioso o que su misericordia cambie. Miren, en Lamentaciones, texto que leímos hace un momento, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, si usted lee conmigo Malaquías 3:6, nos dice las siguientes palabras: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, hermanos, ¿es porque no cambia o es por su misericordia? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque Él es misericordioso y no cambia, por esa razón no hemos sido consumidos.
Israel no había sido consumido por la inmutabilidad de Dios, del Dios de compasión, que seguía teniendo compasión de su pueblo y que sigue teniendo compasión de su pueblo aún hoy día. Si Dios aún no consume al hombre a pesar de su pecado, porque Dios sigue siendo compasivo, porque es un Dios compasivo. Ahora, quiere decir esto que Dios va a ejercer misericordia aún en la eternidad futura, hablando de, o que la ejerció en la eternidad pasada. Y ahora vamos a ver el aspecto de la eternidad de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es eterna. Ese es un segundo aspecto, una segunda característica de la misericordia de Dios. Porque ya hemos visto, es inmutable, por eso Él no nos sigue consumiendo, consume aún a los hombres en sus pecados, pero es eterna también. No tiene principio ni fin. Como lo decíamos hace un momento, aunque en el ejercicio de ella es aplicado desde la caída del hombre, este atributo de Dios ha estado con él desde la eternidad y hasta la eternidad. Ya lo vamos a ver. Romanos capítulo 9, versículo 22 a 24. Vamos a ver algo importante en ese texto. Romanos capítulo 9, versículo 22 al 24 nos dice la siguiente palabra. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Notemos lo importante en este texto acerca de la misericordia de Dios. Dios ha decidido mostrar su ira y hacer notorio su poder, preparando vasos de ira para destrucción y soportándolos. Eso nos dice el texto. Ahora, para mostrar las riquezas de su gloria, ¿las muestra con quién? Con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Vasos de misericordia preparados de antemano para gloria. Los vasos de misericordia son preparados para manifestar precisamente ese atributo que ha estado en Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y eso es lo que nos manda a alabar el Salmo capítulo 100, versículo 5. El Salmo capítulo 100, versículo 5 nos dice precisamente eso. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahora, como les decía, hermanos, la misericordia es manifestada a nosotros claramente desde la caída, sí. Pero es un atributo que está en Dios, que hace parte de su esencia natural, de su naturaleza. Y como decían algunos puritanos, es un atributo esencial en la persona divina para mostrar su bondad, su perfección. Tiene que mostrarse como un Dios compasivo. Tercero, la misericordia de Dios es infinita. Y cuando hablamos de la infinitud, estamos hablando de que no tiene límites alguno. Y eso lo vemos en uno de los textos que ya leímos, el Salmo 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Indiscutiblemente, hermanos, nosotros no logramos imaginar la grandeza de la misericordia de Dios. Nosotros no logramos imaginar la grandeza de la misericordia de Dios. Bien lo dice el Salmo 107, versículo 43. Un texto que una vez predicábamos desde este púlpito. Salmo 107, versículo 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Si usted lee todo el Salmo capítulo 107, se va a dar cuenta de un montón de manifestaciones de la misericordia de Dios
entre las cuales incluso el sufrimiento hace parte de ellas para con nosotros. Las misericordias de Dios son muchísimas, son infinitas. Como lo dice Lamentaciones 3, 22 y 23, vuelvo y lo cito: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si no te bien lo que dice el versículo 23, nuevas son cada mañana. Nuevas son. Miren, si los hombres no se matan, si nosotros los hombres no nos matamos, si no nos destruimos nosotros mismos, es por las misericordias del Señor. Usted piensa que usted desea el bien para usted mismo, pero realmente si Dios lo dejara a usted en su condición pecaminosa, lo dejara a su pecado, créame que usted no duraría ni un segundo con vida, porque la inclinación de su corazón es continuamente hacia el mal. Pero Dios, como es compasivo, se acuerda que usted es polvo y no le da conforme a su iniquidad. Más bien, le concede misericordia. A veces la gente dice, pero es que, ¿dónde está la misericordia de Dios? Porque estoy sufriendo estas enfermedades, estoy padeciendo todos estos dolores. Mire la misericordia de Dios a través de todo eso. Porque créanme que peores cosas podría estar experimentando, como el lago de fuego. Quizás Dios en su misericordia está extendiéndole su brazo para que se arrepienta nuevamente. La gente no ve la misericordia y piensan que la misericordia del Señor es un deber de Dios para con ellos. Pero no, como lo vamos a ver ahora, en la cuarta característica de la misericordia de Dios es gratuita. Además de que es eterna, además de que es inmutable, además de que es infinita, la misericordia de Dios es gratuita. Es un don que no se gana por obras humanas, que no merecemos. Hermanos, el hecho de que usted exista no lo hace receptor de la misericordia de Dios. Hoy le digo, los ángeles caídos fueron creados por la voluntad de Dios. Ellos cayeron, pero Dios no les concedió misericordia. Usted podría estar como uno de ellos hoy. Dios no le debe nada a usted. Pero, como dice Efesios 2, versículo 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La razón es, pero Dios, que es rico en misericordia. No hay nada en usted, amado hermano o amigo, que lo haga merecedor de la misericordia de Dios. Solo la riqueza de Dios. Quinto y última característica de la misericordia de Dios es sobre todas sus criaturas. Ya lo hemos dicho, lo voy a repetir. Es sobre todas sus criaturas. Esto es una característica, hermanos, de la misericordia de Dios, porque no es limitada solamente a nosotros los seres humanos, sino a toda su baja creación. Salmo 36, 7 nos dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Y si usted lee el Salmo capítulo 45, el 145, va a encontrar la misericordia de Dios sosteniendo toda su creación, guardándola. Y como lo dice también el Señor Jesucristo, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos. La misericordia de Dios es gratuita, pero también es universal. Todos la experimentan, excepto los ángeles, que no la pueden experimentar. En conclusión, podemos concluir que la misericordia es una inclinación para ayudar y aliviar el sufrimiento del miserable. La misericordia de Dios tiene un enfoque en los pecadores y aquellos que necesitan la ayuda. La misericordia de Dios es gratuita, no se gana ni se obtiene por méritos humanos. Ahora permítame traer un par de aplicaciones. Amigo que estás aquí, quizás no has considerado la misericordia de Dios, pero quiero que pienses que la misericordia de Dios solo es aplicada a los miserables. Es por eso que el Señor en Mateo capítulo 5
Nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solamente reconociendo tu miseria delante de Dios, podrás hallar gracia en el oportuno momento del socorro. El único objeto de la misericordia de Dios es el miserable. Ese es el único objeto de la misericordia de Dios. Y es preciso que tú, joven, amigo, que estás aquí, es necesario que te veas tal cual como eres por causa del pecado. Un miserable. Usted no considera, amigo, la miseria en la que se encuentra usted. Y por no considerar la miseria en la que te encuentras, es que precisamente piensas que Dios está en deuda contigo de algunas cosas, pero Dios no está en deuda contigo. Dios ha querido tener compasión de ti. Y el hecho de que estés escuchando hoy acerca de su atributo de misericordia es aún más misericordia de Dios llamándote al arrepentimiento. Solo los que lloran serán consolados por Dios. Solo los miserables, los que reconocen que no tienen ningún mérito delante de Él, solo a ellos les es concedida su misericordia. Son los que más disfrutan de la misericordia divina. Deja tu orgullo y humíllate bajo la poderosa mano del Señor, del Dios compasivo, de misericordia y de bondad. Ahora, para nosotros los creyentes, nosotros ya hemos conocido que nuestro Dios es misericordioso. Nosotros hemos podido experimentar y conocer un poco más de las abundantes riquezas de su gracia y misericordia. Pero hemos dejado de sorprendernos en las misericordias de Dios. La Biblia nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y nosotros no logramos imaginar cuántas misericordias son dispensadas cada día a nuestro favor para aliviar nuestro dolor, para ayudarnos en nuestras necesidades. Pero la falta de contentamiento nos ha llevado a ignorar las misericordias de Dios. Las avaricias y las codicias nos han hecho perder de vista que las misericordias de Dios son infinitas y profundas. Y por eso no estamos agradecidos con Dios. Y por eso no le damos gracias. Pero considere, hermano y amigo, que si usted está aquí el día de hoy, es por la misericordia divina. Si viéramos lo que somos, si consideráramos más de cerca lo que somos nosotros mismos y lo que el pecado ha hecho en nosotros, como creyentes, conocedores de lo que el pecado ha hecho realmente en nuestras vidas, entonces veríamos la misericordia de Dios por todas partes y alabaríamos a Dios por todas sus misericordias dispensadas a nuestra vida. Así que, amado hermano, para nosotros es esta exhortación. Consideremos las misericordias de Dios. Veamos dentro de nosotros lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas para que podamos glorificar a Dios mucho más ampliamente por sus ricas y nuevas misericordias cada mañana.